Estamos leyendo entonces en este día de uno de los pasajes que nosotros más conocemos, que es la alimentación de los 5,000. Una narrativa que sucedió a orillas del mar de Galilea, en una zona muy bonita que se pone muy verde en el tiempo de lluvias, y es una zona muy especial de ahí, de la región de Galilea. Y recientemente yo he estado trabajando y leía un libro que se trata del ministerio en la prisión. Es un libro que escribió un pastor amigo mío que refleja su ministerio en esa área, en ese trabajo. Y cuando yo estaba con este pastor, por varias situaciones, nunca fui con él a la prisión a ministrar con él, más que nada por asuntos legales, por seguridad propia. Y estando con él, pues él compartía muchas cosas acerca de su ministerio, que él lo lleva a cabo a la par de su congregación, y es de lo que se trata de hecho en este libro. Y les digo, yo nunca pude acompañarlo en realidad a estas actividades que él tenía, pero aunque nunca fui con él, estoy seguro que por mi personalidad, por las características de mi persona, me hubiera sido una situación muy difícil, me hubiera sido muy complicado para mí poder ejercer el ministerio en esa situación. Y es que uno de los retos que, por ejemplo, nosotros como cristianos tenemos es ejercer, de hecho, el ministerio cristiano, el ejercer nuestra vocación cristiana en situaciones que salen fuera de nuestra, por así decirlo, zona de control. Situaciones extraordinarias que salen de esa zona, de ese espacio en que nosotros estamos acostumbrados, nuestra familia, la congregación, actividades en grupo. Y pues hay situaciones en las que pues es difícil, situaciones que escapan a nuestra capacidad. Y estamos leyendo este pasaje que les comentaba. Es una situación en la que los discípulos se encuentran también, una situación fuera de su control, fuera de su capacidad. Pero fíjense cómo el evangelio de hoy, que es San Mateo 14, del 13 al 21, nos recuerda, junto con muchos otros pasajes de la Escritura, que el poder de Dios y su providencia sucede en todo lugar sin importar la circunstancia o el lugar. Poco antes, si ponemos en orden las piezas que nos dan los evangelios, el Señor había estado predicando ya por un largo rato en el otro lado del mar de Galilea. Era una zona, una región, por así decirlo, que tenía su centro y que se extendía a lo largo del mar de Galilea. Y el Señor había estado predicando. Hemos estado de hecho siguiendo esa serie de predicaciones que es en general las parábolas. Y el Señor había estado predicando, y San Juan nos enseña que después de predicar el Señor, Él envió a los discípulos a evangelizar en toda esa región. Entonces fue un tiempo muy ocupado tanto para el Señor como para los discípulos, y los envió. Y el Señor solo, como vemos aquí ya en el recuento de San Mateo, el Señor se va, Él solo, al otro lado del mar de Galilea. Entonces el Señor cruza el mar, y dice aquí, muy a propósito, dice que a un lugar desierto y apartado. A un lugar desierto y apartado, el Señor va, y precisamente pues va a orar. Una cosa interesante de esto es que hay muchas personas que dicen que Jesús se escondió de Herodes, porque vemos en el epígrafe anterior que es la muerte de San Juan Bautista. Y no, cruzar el mar de Galilea no lo iba a librar de la influencia de Herodes. Si Herodes lo hubiera querido buscar, lo encuentra y lo mata. Ese no es el asunto. El Señor Jesús más bien se aparta de donde había estado ministrando para llegar
al otro lado, y posiblemente dice, si ponemos todas las piezas de los evangelios, era para poder tener un tiempo con los discípulos, para poder tener como una reunión privada con los discípulos fuera de las personas, fuera de el alcance de las personas. El asunto es que, pues, bueno, el Señor se aparta, va al otro lado del mar, pero el Señor Jesús era tan conocido en este momento que es medio el pináculo de su ministerio, que la gente va y lo sigue. Les digo, el Señor atravesó el mar de Galilea, que es un área bastante, en comparación con otros lugares es pequeña, pero ya viéndolo a pie, pues es un área bastante grande. Y lo que nos dice la palabra es que de las regiones cercanas las personas fueron a seguirlo. Y pues obviamente como era en aquel tiempo, la gente fue y lo siguió a pie. Entonces, cuando vemos aquí, dice que el Señor salió de haber estado con los discípulos y dice que ve una gran multitud. El Señor escucha que la gente viene y entonces el Señor desciende del monte donde él estaba con los discípulos y dice que fue y vio la gran multitud. Y pues bueno, muchas veces los evangelios nos refieren a esa frasecita tan importante que dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Muy importante el ministerio de la compasión que llevó a cabo el Señor Jesús durante su ministerio, un ministerio secundario, ¿verdad? Un ministerio adyacente a su ministerio central, que era la predicación de las buenas nuevas del Evangelio. Pero el Señor tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Imagínense, si leemos el último versículo del pasaje, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Imagínense cuánto tiempo pasó el Señor sanando a las personas. El Señor Jesús pasó muchas horas sanando a los que estaban enfermos. Según nos dice el versículo que tenemos allí. Dice el versículo 15 que entonces tanta gente hubo que empezó a anochecer. Y ustedes saben, en la situación en la que estaban ellos, no era como ir de un lado a otro sin ningún problema en la noche. Aparte de que caminar en la noche era peligroso, también la situación era que no habían cenado todavía. Fíjense, muy interesante entonces es ver que los discípulos en esta situación se dan cuenta de que ya es tarde. Se dan cuenta de que está anocheciendo y dice, y se acercan a Jesús y le dicen, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Y le dicen a Jesús que los envíe a buscar comida. Fíjense que en toda esta situación, si leemos nosotros en San Juan, la perspectiva de San Juan, el Señor ya le había dicho a Felipe qué hacer. En San Juan 6:5 ya le había dicho, ve y cómprales de comer. Y no sé si ustedes recuerden, pero Felipe le dice al Señor, Señor, pero no hay suficiente. No nos alcanza. Y dice Felipe, él menciona la cifra de 200 denarios. Imagínense cuánto dinero era eso, el sueldo de un año. 200 denarios es no nos va a alcanzar. Eso sucede más o menos entre que Jesús habla con el resto de los discípulos y en el que ve a las personas. Jesús ya le había dado la solución a Felipe, que le dijo, ve a comprar comida. Y dice San Juan muy a propósito que el Señor le preguntó qué haremos. Y le dice, pero esto preguntó para probarle. Y entonces al Señor ya había hablado con Felipe, y de todas maneras entonces aquí los discípulos dicen, Señor, mejor ya envíalos. Es que no va a alcanzar y no hay nada aquí alrededor, pues entonces mejor déjalos que se vayan. Y es que, hermanos, en nuestro ministerio muchas veces nos encontramos en un punto, ¿verdad? En una situación, en una circunstancia en la que
la realidad en la que estamos, el lugar en donde estamos, el punto en donde estamos, limita, ¿verdad? Limita nuestra capacidad de acción. Limita lo que podemos o no hacer. Y luego a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué más podemos hacer ante nuestras ausencias, ante nuestras deficiencias, ante nuestras carencias? Y nosotros pensando en eso muy a propósito, ¿verdad? En nuestra situación. ¿Cómo le hacemos, Señor? Y fíjense, hermanos, que a nosotros nos puede sorprender que Felipe no viera más allá del presupuesto. Felipe no viera más allá del dinero que tenían, o que los discípulos no vieran más allá de la hora que ya era. Nos sorprende entonces que Felipe no ve más allá de su presupuesto y que los discípulos no ven más allá de la hora y de la realidad que no pueden atender a las personas. Pero fíjense ustedes cuántas veces nosotros no nos hemos afligido, no nos hemos complicado, no nos hemos estresado por no tener una solución que satisfaga la necesidad de las personas. ¿Qué hago? Si no hay nada, ¿no? Pues ni modo, hay que buscar otra opción, o hay que mejor dejar esto de lado y empezamos con alguna cosa más factible, por así decirlo, ¿no? No se puede, ni modo. Pero fíjense que una de las características más importantes y más intencionales de ese evento que sucedió y de este pasaje es que el Señor a propósito se llevó a las personas a un lugar que estuviera lejos de las ciudades. El Señor ya sabía obviamente todo lo que iba a pasar, el Señor ya sabía que la gente lo iba a ir a buscar. El Señor no va huyendo de Herodes. El Señor sabe lo que está haciendo y a propósito y con intencionalidad se va a un lugar apartado. Y como que ¿por qué el Señor hace esto? Pues el Señor se lleva a la gente para alejarla de cualquier solución inmediata que los discípulos pudieron haber encontrado. Si hubieran estado en la ciudad, posiblemente los discípulos hubieran pedido prestado, o hubieran juntado dinero, o la gente no hubiera tenido una necesidad y hubiera ido a comer mientras el Señor atendía a otros. Se hubiera solucionado todo. El punto es que estaban lejos de la ciudad, estaban cerca de la montaña, del lado despoblado de Galilea. Entonces, lo curioso de esto es que ¿por qué el Señor hace esas cosas? Parece como que lo está haciendo a propósito con el Señor, con los discípulos, ¿no? O sea, como para tentarlos. Y literal San Juan nos dice, el Señor lo hizo para probarlos. Pero no sé si se han dado cuenta, hermanos, y eso lo vemos ya al final de la narrativa, que los discípulos tenían literalmente la solución al problema enfrente de ellos. ¿No? Tanto Felipe como el resto de los discípulos tenían la salida a su encrucijada. Y fíjense, hermanos, que nosotros muchas veces por falta de fe, por falta de visión cristiana, por nuestra propia negligencia espiritual, por nuestras propias batallas personales, no nos damos cuenta que la respuesta a nuestra necesidad está literalmente enfrente de nosotros. Nos quedamos como Felipe y como los discípulos limitados al presupuesto o limitados a la situación en la que nos vemos. Y fíjense lo importante, hermanos, que es saber que para nosotros la respuesta del Señor siempre está disponible y siempre está en nuestra mano. Y vean lo especiales que son las palabras del Antiguo Testamento de esta mañana. Dice Isaías 55:1-5, en particular el versículo 1: a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Dice, venid, comprad sin dinero
y sin precio vino y leche. Como que ¿por qué el Señor hace esa invitación? Fíjense, lo bonito es que para acceder a las misericordias de Dios, que es de lo que se trata, de lo que habla Isaías, para acceder a la provisión de Dios, para acceder a las bendiciones del Señor, no se necesita ni dinero ni esfuerzo. O sea, no es un mérito que consigamos, no es un premio que merezcamos, sino es algo que el Señor da gratuitamente. Dice, venid y comprad. Y luego dice, venid, comprad sin dinero. ¿Y qué nos enseña Santiago en el versículo? A propósito, vamos a aplicar el consejo que nos da el hermano del Señor aquí en Santiago 5. ¿Qué nos dice Santiago para hacer, cómo reaccionamos ante estas situaciones que nos ponen en jaque? Pues Santiago hasta lo pone muy simple, ¿no? ¿Qué dice Santiago? Si está alguno entre vosotros afligido, pues ora. Y dice, está alguno alegre, cante alabanzas. Dice el versículo 16 al final, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y Santiago, a propósito, de hecho, nos dice, el apóstol San Pablo, incluso Salomón nos dice, ¿te hace falta esto? ¿Te hace falta aquello? ¿Qué haces? Pues ora. Dice el Señor Jesús, y muy a propósito nos dice, ustedes no reciben porque no piden. ¿Verdad? ¿Por qué el Señor no le solucionó el problema a los discípulos, a Felipe y al resto de los discípulos? ¿Por qué ¿por qué el Señor no multiplicó los panes antes o el alimento antes? Pues porque no lo habían pedido. ¿Se fijan cómo el Señor tuvo que intervenir? Tuvo que meterse en el asunto. Y les dijo, a ver, ¿qué tienen? Dice, tenemos unos panes, tenemos unos pescados. ¿Y qué hace el Señor sin más problemas? Suple la necesidad. Y fíjense que de la abundancia, de la bendición del Señor, hasta los discípulos comieron. Y entonces, hermanos, ¿qué sucederá cuando nuestro ministerio nos lleve lejos de nuestro control? Cuando no estamos en una situación de ministerio que excede nuestras capacidades. ¿Qué vamos a hacer en esa situación? Pues los cristianos tenemos esa bendición de la que yo les decía en el estudio, que es la oración. Que necesitamos algo, que nos falta algo, que tenemos un problema, pues ¿qué? Lo oramos. Y el Señor que está escuchándonos, el Señor que está atento a nuestra petición, dice, Él hará. Cuando nos haga falta algo, pidamos al Señor y Él proveerá. Y vamos a ver, hermanos, que así como los discípulos mismos comieron en aquella tarde, la misma palabra que llevemos en ese ministerio va a ser la que se va a mover tanto por nosotros como por el necesitado. Fíjense lo bonito con lo que termina Isaías 55:5, hablando de esta situación, dice, y pongámonos en el ejemplo nuestro, aunque estemos en esta situación, aunque estemos en este problema, aunque estemos limitados, ¿qué nos promete Isaías 55:5? Dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. ¿Cómo que por qué? Por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Fíjense bien lo bonito, por el Santo de Israel que te ha honrado. ¿Qué nos dice Santiago? ¿Necesitas algo? ¿Te falta algo? Haz oración. Y dice, la oración del cristiano puede mucho. Vamos a estar de pie para hacer uso de esta bendición que el Señor nos ha dado. Gracias, Padre, te damos en esta mañana una vez más, porque Señor, sabemos que ante las circunstancias que exceden nuestra capacidad,
que ante los desafíos, Señor, que exceden nuestro actuar, Señor, tú estás enfrente de nosotros, tú estás allí en medio de nosotros para suplir la ausencia, Señor, la carencia o la necesidad que tenemos. Gracias, Padre, te damos porque tu providencia, Señor, está allí siempre, porque, Señor, tenemos confianza de acceder a tus bendiciones, tenemos confianza, Señor, de acceder a tus misericordias, Señor, con una simple oración. Gracias, Padre, porque nos permites venir y comprar sin dinero, Señor. Y gracias, Padre, porque tú das a todos gratuitamente y en abundancia. Señor, permítenos confiar en ti ante nuestras necesidades, ante nuestras ausencias. Y, Señor, ayúdanos a poder clamar a ti y a poder recibir bendición y abundancia de parte tuya, Señor. Sea tu palabra, Señor, predicada entre nosotros, Señor, y honra, Señor, tu ministerio y honramos a nosotros, Señor, en la dificultad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.